Hoy tenemos un contenido de core, de trabajar esa musculatura estabilizadora, de mantener la función en este bloque estabilizador que son los músculos de la región del tronco, lo que la gente comúnmente llama músculos abdominales. Realmente forman parte de un bloque estabilizador, de una gran estructura musculoesquelética que es el core. El core va mucho más allá de los abdominales, así que no solamente vamos a ver abdominales, sino cómo trabajar o cómo mejorar la función de esa musculatura central del core, y eso lógicamente incluye a los abdominales. Lo que sí es cierto es que vamos a utilizar una perspectiva mucho más contemporánea, mucho más actualizada, y no hacer abdominales a cientos, como se hacía tradicionalmente y que hoy en día desafortunadamente se sigue realizando. Vamos a dar unos breves pinceladas, unos conceptos de qué es el core y cómo trabajarlo, porque es importante que tengamos esto de base para luego entender mucho mejor los ejercicios que os voy a proponer hoy, que hoy vamos a ver esa primera parte de ejercicios para iniciados, que ojo, no es para iniciados, sino también para esas personas que requieren mucho control, porque hay por ahí gente con muchos niveles de fuerza, pero que luego no son capaces de realizar ejercicios motrizmente sencillos, por baja estabilidad. Así que lo que vamos a buscar es, de base, de ese primer concepto, buscar una buena estabilidad, que esa es su verdadera función, que sean estables. Muy bien, pues estos conceptos que vamos a transmitir para luego entender mejor los ejercicios que vamos a proponer, se resume en una frase que yo siempre digo, y es que el core, los músculos abdominales, no están ahí para ser machacados, sino para ser retados y mejorados en su función. No os fiéis de todos aquellos que hacen 400 abdominales o más allá. Realmente eso es una barbaridad. Los músculos del core están ahí para ser retados y después involucrados e integrados en otros ejercicios. Así que como punto de partida, el concepto de abdominales, ejercicios de core, yo creo que es un tema sobrevalorado y sobredimensionado por décadas anteriores y por esa tradición de símbolo de buena forma, ¿no? Que parece que quien tiene abdominales marcados ya está en forma, y no es así. Es más, no necesito entrenar los abdominales de forma desmesurada para conseguir unos mejores abdominales, sino terminar integrándolos. Por eso los ejercicios que vamos a ver hoy tienen como gran objetivo esa palabra que a mí me gusta tanto, que es de que tengan transferencia hacia ejercicios que voy a proponer en un nivel más avanzado, que lo veremos luego, o, mejor aún, para ejercicios multiarticulares, como puede ser un squat, como puede ser un push-up, como puede ser un lanzamiento, como puede ser cualquier otro ejercicio que nos requiere máximos niveles de fuerza o de potencia. Y cómo no, para mejorar nuestro patrón postural en nuestra vida cotidiana. Pensar esto, muchas personas acuden a los ejercicios de abdominales o simplemente a su centro deportivo para evitar riesgos en su vida social, en su vida cotidiana, porque pasamos desafortunadamente muchas horas sentadas en posturas totalmente cifóticas, pasivas, y que van generando un patrón de flexión de columna, de antepulsión de la cabeza, de protracción de los hombros hacia adelante, con esa cadena anterior dominante sobre la cadena posterior. Por tanto, para mí es fundamental que todos estos ejercicios que propongamos no solamente sean para mejorar la fuerza o la estética, que bienvenido sea, sino que también, obligatoriamente, mejoren la función, mejoren la función articular, en este caso la función estabilizadora del core. Y con ello vamos a conseguir una mejora del patrón postural, es decir, que pasemos de estar en estas posiciones incorrectas a mejorar a un patrón mucho más estable, con mayor estabilización en la zona central, y eso repercuta en una mejor posición de la espalda, menor riesgo y menor problemas de espalda. Así que no tiene sentido que vengamos con esa idea de mejorar nuestra salud, nuestro patrón postural, nuestros problemas de espalda, y hagamos ejercicios abdominales a cientos, sin ninguna discriminación, que termine, vale, mejorando quizás la fuerza abdominal, pero empeorando el patrón postural y causándonos una situación
con un riesgo mucho más elevado. ¿De acuerdo? Así que mi primer criterio es siempre ver más allá, que vayamos teniendo esa idea de entrenar estos ejercicios, realizar estos ejercicios, para que luego me permitan acceder a otros más exigentes y, desde luego, mejorando mi patrón postural. Entrenar la función por encima de la forma. Yo entiendo que todos queremos marcar cintura, abdominales, reducir el diámetro abdominal, todo eso está muy bien, pero eso vendrá luego, eso es un efecto. Lo que debo tener presente y siempre en primer lugar es mejorar la función, porque si no, a medio y largo plazo vamos a tener alteraciones que de nada sirve tener una cintura en forma si me sigue doliendo la espalda. ¿De acuerdo? Así que ya sabemos que es un tema que ha sido sobredimensionado y sobrevalorado, realizando o intentando meter muchos ejercicios abdominales. De hecho hay muchísimos, demasiados ejercicios abdominales. Si vais a YouTube y ponéis ejercicios abdominales, aparecerá un listado enorme. Así que un objetivo que tenemos hoy en este tutorial es discriminar de todos esos ejercicios los que a mí, desde mi punto de vista personalmente, me parecen más interesantes e indispensables, que debamos controlarlos motrizmente, que los tengamos limpios. Si yo tengo limpio estos ejercicios, lo puedo realizar sin ningún error ni compensaciones, después puedo hacer cosas más intensas. Pero acordaros, ese criterio de primero moverse bien y después hacerlo de forma intensa. La gente quiere hacerlo de forma intensa para asombrar al resto, cuando se mueve bastante mal. Vamos a movernos bien y después lo hacemos intenso y bien hecho. ¿De acuerdo? Bueno, espero que con estos ejercicios seamos un poco conscientes de cuál es el movimiento correcto, si lo estamos realizando de forma eficiente, es decir, consiguiendo todos sus beneficios y mínimos riesgos, y así tener una riqueza motriz para luego hacer cosas de forma más intensa. Bueno, después de este rollo que os he soltado, que creo que es necesario para tener una base de partida, vamos a ver hoy esa base de la pirámide del core. Yo el core lo estructuro en una pirámide donde en esa base están estos ejercicios sencillos, estables, seguros, pero que requieren un mínimo de control corporal, que requieren un control sobre la cadera, un control de la activación de esos músculos de la pared abdominal, de la columna bien situada, y hay muchas personas que lo hacen, pero no con ese grado de control. Así que es fundamental que estos ejercicios no los veamos tanto como ejercicios de intensidad para entrenar los músculos, sino para generar ese patrón de control postural que luego podamos hacer más cosas. Bien, así que estos ejercicios no solamente son buenos para estas personas que se inician, que todavía no tienen un buen nivel de condición física, sino que también todos estos estas personas que ya están muy en forma, que van siempre a por los ejercicios intensos, a colgarse, a poner peso encima, y ven estos ejercicios como sencillitos. Yo les invito a que lo hagan y que lo hagan correctamente, porque hay muchas personas que están entrenando de forma intensa y no son capaces de controlar la cadera en el suelo. Algo falla, algo falla. Así que lo primero es controlar estos ejercicios. Seamos principiantes, iniciados, con nivel de condición física bajo, moderado, o gente con buen nivel de condición física. Yo siempre los propongo en esa fase de activación, del calentamiento, como esa parte de entrada, de activación de esa musculatura estabilizadora y sobre todo de buscar ya un patrón mucho más correcto. Bueno, vamos a dejarnos de tanta teoría y lo vamos a poner en práctica, que desde la práctica lo vamos a ver mucho mejor. Vamos a buscar esos ejercicios que no requieren material, que no requieren un entrenamiento de suspensión, que no requieren grandes medios o ni siquiera un fútbol. Con nuestro propio peso corporal y 2 o 3 cositas, una pica siempre, un tensor y 4 cositas más, vamos a tener la posibilidad de conseguir grandes cositas. Bueno, vamos a ello. Es importante, sobre todo en estos ejercicios, si nos podemos grabar para
autochequearnos de cómo está esa postura. Por eso es bueno que intentemos coger un tipo de ropa que veamos un poquito la espalda. Yo hoy me he traído mis galas de camiseta apretada para que podáis observar sobre todo el movimiento de la columna, de la región central, para ver cómo se dispone, tanto de forma incorrecta como, sobre todo, cuando lo tenemos de forma correcta. Muy bien, tengo aquí mi chuleta, porque tengo un montón de ejercicios y no quería que se me olvidase ninguno, que tengo muchas cosas en la cabeza y a veces me voy por otros temas o se me olvidan algunos. Así que tengo aquí el listado de ejercicios que vamos a ver hoy. Bueno, antes de empezar a ver todos estos ejercicios, lo primero es conseguir una buena activación del músculo transverso, que eso requiere un tutorial aparte, unos contenidos donde nos explayemos para ver cómo la respiración es un patrón, un movimiento, una acción que debemos controlar para conseguir reducir ese diámetro abdominal, tener un poco de control sobre esa musculatura profunda. Esa reducción del diámetro abdominal es el que consigue activar esa musculatura profunda que muchas veces las descuidamos, nos vamos siempre a por los músculos superficiales del recto del abdomen, los oblicuos, y nos olvidamos de los músculos profundos. Al final vamos a ver mucha gente que tiene buenos abdominales marcados y después tiene el diámetro abdominal distendido, y eso es porque no ha trabajado esa musculatura profunda. Yo necesito tener una buena activación del transverso, de ese músculo profundo, para conseguir reducir mi diámetro abdominal y trabajar ya esa base. Ya eso lo veremos aparte, porque requiere tener también control sobre los músculos de la respiración, sobre esa musculatura profunda, y requiere mucho más tratamiento. Así que no quiero obviarlo, pero sí que lo practiquemos de vez en cuando, simplemente en vuestro calentamiento, en esa fase principal de hacer 2 o 3 contracciones del transverso, de reducirlo. Muchas veces, si no sabemos activarlo, si no sabemos controlarlo, intentar toser. ¿Veis? Al toser se activa esa musculatura profunda porque consigue aumentar la presión intraabdominal para provocar, en este caso, la tos, pero nos sirve para tener conciencia un poco de dónde están esos músculos, esa musculatura profunda. Podéis colocar los brazos arriba y desde ahí reducir el diámetro abdominal y hacer 2 o 3 respiraciones con el diafragma, torácicas. Cojo aire, suelto el aire, cojo aire, suelto el aire, y siempre mantengo reducido el diámetro abdominal, que no estemos aquí, sino ahí. Lo activo, lo desactivo y lo activo, lo desactivo y lo activo, lo desactivo, lo activo, lo mantengo activo. Cojo aire, suelto el aire, cojo aire, suelto el aire, manteniendo reducido ese diámetro abdominal. Estos son 2 o 3 ejercicios sencillitos que ya nos van a ser conscientes de que tenemos ahí una musculatura profunda, que habría que verlo detenidamente, pero solamente es puntualizarlo para que lo tengamos ahí siempre presente. 2 cositas muy básicas, que si lo hacemos todos los días antes de empezar a coger conciencia, vamos a mejorar el patrón postural, abrir la caja torácica, integrar la respiración en estos ejercicios, tener un poquito más conciencia de esa musculatura respiratoria y de ese patrón postural, ¿de acuerdo? Bueno, como siempre vamos a intentar tener conciencia también de mantener esa cadera neutra, o por lo menos en la medida de lo posible. Yo lo que quiero es conservar mis curvas naturales, no quiero que desaparezca mi región lumbar, mi curvatura lumbar, porque propone una situación de acuñamiento y de empujar el disco hacia atrás, y esto ya lo tenemos automatizado todos los días. Yo quiero mantener mi curvatura lumbar, no quiero que desaparezca ni que tampoco se aumente, quiero mantenerla en su posición natural. Si la cadera está en posición neutra, posiblemente favorezcamos que la columna también esté manteniendo sus curvaturas naturales. Cuidado, que hay mucha gente que alinea la columna y piensa que eso está bien alineado. No. Una región lumbar plana significa que ya está en flexión, que ya está el disco intentando salir hacia atrás. Lógicamente no es tan arriesgado como cuando ya la disponemos en total flexión, pero estar en esta situación de pérdida de la curvatura lumbar natural, estamos al límite, y no es una situación para mantenerla y trabajar sobre ella. Ahora lo iremos viendo sobre la práctica.
Muy bien. Los tradicionales que hemos hecho, que han sido los ejercicios tumbados en el suelo, tipo crunch, o mejor dicho, curl up, es decir, de elevación de la parte superior del tronco, estos de aquí, son ejercicios seguros, son ejercicios que trabajan esa musculatura del abdomen, que no son incorrectos, pero desde mi punto de vista no son mis preferidos. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, lo que estoy haciendo aquí es, al estar con las rodillas flexionadas, la cadera flexionada, me invita a ese patrón de rotación posterior y de perder mi curvatura lumbar. Y además, el subir el tronco me invita a este patrón de flexión. Os acabo de contar que no quiero proponer un patrón más de acentuar ese patrón de flexión. Sin embargo, este ejercicio lo que me propone es acentuar ese patrón, pérdida total de la curvatura lumbar y aumento de la cifosis, de ese patrón de flexión. Esta cadena anterior, este patrón, ya lo tenemos bastante fijado, y no quiero proponer un montón de ejercicios que se basen en acentuar ese patrón. Ya tenemos los ejercicios de pectoral, de empuje, nuestras posiciones, y los ejercicios de core, de abdominales en este caso, que son así, me invitan a ese patrón. La cadera está en rotación posterior, he perdido mi curvatura lumbar, así que este ejercicio para mí no es el más aconsejado, el más indicado. Tengo variaciones mucho mejores. ¿Cuál es? El curl McGill, que lo propuso McGill, que consiste en vez de tener las dos piernas flexionadas, algo tan simple como extender una pierna. Al mantener una pierna extendida, ¿veis? La posición de mi cadera cambia. Ya he pasado de una rotación posterior y pérdida de mi curvatura lumbar natural a una posición de cadera neutra, y ya aparece aquí mi curvatura lumbar. Mi mano entra por debajo. Está mi curvatura lumbar natural, que la quiero mantener ahí. Y lo haríamos desde aquí. Podemos empezar aquí o ya directamente aquí. Y entonces tengo un ejercicio algo mejor. El otro día veíamos en un directo que hay un truquito, que hay un recurso, que es colocarse las manos solapadas debajo de mi zona lumbar y desde aquí presionar mis manos, mantenerlas siempre presionadas para asegurarme ese mantenimiento del control de la curvatura lumbar. En el vídeo, que lo tenéis en el canal de YouTube, donde explicaba todo esto, está mucho más desarrollado y mucho más detallado, pero simplemente volveros a puntualizar que en estos ejercicios, sobre todo en personas que se inician, es aconsejable colocar las manos detrás para sentir la presión. Podemos colocar las manos o una toalla, como veíamos. Aún así, sigo provocando ese patrón de flexión. Entonces, lo hemos conseguido depurar un poquito más, pero aún así no termina siendo de mis preferidos. Prefiero los ejercicios de pulling, de rotación de la cadera desde tumbado, si lo hacemos tumbado. ¿Por qué el pulling? Porque lo natural, lo normal, lo habitual, es que al estar de pie, mi cadera caiga en esa rotación anterior, porque tenemos los flexores de cadera fuerte, la pared del abdomen débil y unos erectores generalmente con mucho tono. Eso favorece que la cadera caiga en esta posición. Así que yo necesito incluir ejercicios que me lleven a la cadera hacia la rotación posterior para llegar a esa posición de cadera neutra, automatizar este gesto y quitar de mi patrón este otro. Todo lo que sea hacer este patrón de movimiento de la cadera, de rotación posterior, de acercar el pubis hacia el esternón, me gusta más que los que son de acercar los hombros hacia arriba o acercar el esternón hacia el pubis, que son patrones de flexión. Prefiero que esto no se mueva y ahora tirar de la cadera hacia arriba. Llevar el pubis hacia arriba es el gesto que yo llamo de subirse la cremallera. Cuando nos subimos la cremallera del pantalón, lo que hacemos es ese gesto. Así que ahora veremos cuando os diga, vamos a subir la cremallera, es este gesto, el de hacer un poquito de rotación posterior. No quiero que se pierda mi curvatura lumbar,
simplemente garantizar mi cadera neutra, automatizar ese patrón. Y para eso voy a incluir, o prefiero incluir, ejercicios de pulling donde la cadera se lleva esa rotación posterior. Me gustan más, me dan más beneficio a nivel postural. ¿Cómo lo vamos a hacer? Generalmente se ha hecho así. Bueno, no está mal, pero al final la gente termina balanceando la cadera, haciendo un montón de repeticiones de baja calidad, por no hablar de que los hombros están en protracción, empujando el suelo, el cuello tenso. Mala opción. ¿Cuál es mi recomendación? Que sujetemos, que llevemos los brazos atrás y bien sujetos a un punto fijo. El llevar los brazos atrás me propone una situación de extensión y sobre todo de mayor eficacia para traccionar y subir la cadera, una palanca más favorable. Os podéis agarrar a cualquier punto fijo que tengáis ahí. Yo tengo aquí mis agarres para enseñaros cómo lo haríamos. Sería tal que así. Punto fijo, agarre, 90 grados, y ahora vamos a hacer ese gesto de enrollar y desenrollar la columna de forma lenta y controlada. 90 grados, subo la cadera, la enrollo y la desenrollo. Subo la cadera y la desenrollo. Ya está, hasta ahí, con ese recorrido. Las rodillas quedan encima de la cadera y es esa idea de llevar las rodillas justo encima de los hombros, no cerca de los hombros, sino encima de los hombros. No más, lo vamos a repetir. Desde 90 grados, hasta ahí, no más, y hasta ahí. Sería incorrecto hacer esto. Si sigo bajando las rodillas, la zona lumbar se arquea en exceso. Y sobre todo no me interesa subir más aquí o ahí, que hay también muchos entusiastas de estos ejercicios, porque propongo una situación de presión excesiva sobre la región de las vértebras torácicas y cervicales. Y si estamos en esos niveles iniciales, que hay gente que no tiene buen nivel de condición física o puede tener problemas de espalda, si hacemos esa versión de subir demasiado, lo que vamos a hacer es perjudicarle mucho más. Así que este ejercicio del pulling lo hacemos con un movimiento relativamente corto, controlado, lento, con buena letra. Pero, ¿cómo lo podemos hacer mejor todavía? Para evitar o tener mejor control sobre las piernas, lo que vamos a hacer es, en vez de colocarlas aquí, colocar una pierna cruzada encima de la otra. Y ahora, desde ahí, evito hacer cosas como esta. Cruzo una pierna y ya me garantizo 90 grados, la cadera no se mueve y ya elevo la cadera. Un poquito y hasta ahí. Y hasta ahí. No bajo más, ¿de acuerdo? Es importante que estos ejercicios lo hagamos de forma lenta, controlada, con mucho control. No hay prisa, de verdad. Hay gente que te dice 15 repeticiones y venga, voy a hacer 15 lo más rápido posible. Yo prefiero marcar por tiempo, es decir, los que puedas hacer en 20 segundos. Me da igual que hagas 4 súper lento o que hagas 10 un poquito más rápido. 20 segundos, sin prisas. Se trata de mantener la tensión mecánica, la contracción muscular en los músculos de la pared abdominal, no de conseguir hacer 10 repeticiones cuanto antes e irme a otro ejercicio. Que no hay prisa, de verdad. Ese es el pulling, ejercicios de rotación posterior de la cadera. Dentro de esta variación del pulling hay uno que me gusta muchísimo, que para mí es incluso un poquito mejor a nivel de beneficio porque tiene un recorrido un poquito mayor. ¿Cómo lo haríamos? Necesitamos
un banco, una silla, una banqueta, algo elevado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Colocar la espalda, la zona dorsal, la zona de las escápulas, apoyado sobre mi banco. Ya tengo ahí, vamos a echarnos un poquito más hacia atrás, ahí. Ya tengo ahí mi apoyo y mi cadera libre, ¿veis? Mi cadera ahora puede tener más recorrido y de hecho va a caer hacia abajo. Y además, mirad, ya tengo un trabajo de extensión torácica. Esto es bueno, no hay problema, me consigue ese rango de movilidad de la región torácica. Bien, desde ahí lo que vamos a hacer es una extensión de cadera y llevando un poquito de rotación posterior. No quiero aumentarla, ¿veis? Está mi curvatura lumbar natural y lo que hago es tirar del pubis hacia arriba hasta alinearlo. Desde ahí hasta ahí. Desde ahí hasta ahí. Lo mantengo un poquito arriba. Lógicamente es un trabajo de la pared abdominal y también del glúteo mayor, que son dos pares de fuerzas, dos músculos que intervienen en esa rotación posterior de la cadera, extensión. Generalmente actúan en sinergia en este ejercicio. Lo mantengo y dejo caer. Tiro del pubis. Acordaros ese gesto de subir la cremallera hasta alinearlo. Lo mantengo un instante y lo dejo caer. Me gusta este ejercicio porque propone una situación de movilidad, de extensión de la columna, que ya hemos dicho que tendemos a esta posición, pues aquí tengo dos en uno, una extensión de la columna, que no pasa nada por esa extensión de la columna, y un trabajo de la pared abdominal, y llamando al glúteo mayor, que es también un músculo que me interesa involucrarlo, porque luego yo quiero hacer, por ejemplo, un peso muerto o un squat, donde en esa extensión de cadera abroche mi faja abdominal, mi cinturón, que es mi faja abdominal, y trabaje con el glúteo. Y este ejercicio de una sentadilla de un peso muerto es el mismo que hemos hecho ahí. Así que ese ejercicio me va a servir a mí para llevar a estas personas a adquirir un patrón que luego quiero que lo refleje en un squat, en un peso muerto, porque quiero que todo el mundo haga ese movimiento del squat o del peso muerto. Eso es un buen entrenamiento del core, que luego lo veremos. Me da igual que sea con 5 kilos o con 120. El caso es que ese patrón de extensión de cadera en posición vertical, que es deseable para todo el mundo, se haga con control y con esa coactivación de la pared abdominal y del glúteo. Pues mira, desde aquí lo vamos a ir trabajando. Me gusta mucho más este ejercicio que, lógicamente, este que tiene transferencia -2 para otros gestos que yo quiero luego practicar y poner en marcha, que son multiarticulares. ¿Veis la transferencia? ¿Veis la idea? No solamente es activar, trabajar esos músculos, sino generar un patrón, favorecer la transferencia que me lleve a caminar hacia adelante motrizmente y no me inculque un patrón cada vez peor, ¿de acuerdo? Siempre visión hacia adelante. Bien, ya tenemos ahí el curl-up y el pulling. Pulling. Y vamos a ver otros dos ejercicios que son progresivos en el suelo, que es el duck duck, o el bicho muerto, que no me gusta ese nombre, y el pointer. El primero, el bicho muerto, que se le suele llamar, yo le llamo el pointer supino, que me gusta más ese nombre, que sería este. Tumbado en el suelo, rodillas flexionadas encima de la cadera, que está 90 grados, no quiero esto, sino ahí, porque si yo acerco mucho más las rodillas, desaparece mi curvatura lumbar, y además desaparece la fuerza de tensión, de activación de la pared abdominal. Yo lo quiero ahí, y entonces ya se marca mi curvatura lumbar, ¿veis? Entra mi mano debajo, y ya hay tensión en la pared abdominal, que es de lo que se trata. Y los brazos arriba. Desde ahí vamos a, la idea es extender brazo y pierna contralateral.
1, y el otro, despacito, con buena letra, sin prisas y con control, manteniendo mi curva natural lumbar. Acordaros en ese vídeo que veíamos el otro día, que lo podéis volver a ver, donde colocábamos una toalla para tener conciencia de no perder esa curvatura. Este es el ejercicio de el bicho muerto, el jack back, o como a mí me gusta llamarlo, el pointer invertido o el pointer supino, porque luego lo vamos a hacer a cuadrupedia. Entonces es el punto de partida para luego hacer un mejor pointer. Aquí va a ser más fácil porque tengo la superficie del suelo que me informa kinestésicamente de cómo está mi columna. Ahora bien, este que acabo de hacer realmente ya es un ejercicio no muy exigente, pero que requiere bastante control. Podemos progresar hacia él con ejercicios que también son muy interesantes, como el descenso de piernas con control. Presiono mis manos, guardando mi curvatura lumbar, y desde 90 grados voy a bajar una pierna, palpo el suelo, no dejo caer el peso nunca, simplemente aprovecho el recorrido hasta que mi talón vea que palpa el suelo un poquito y vuelve hacia arriba, hasta los 90 grados. Esto está fijo, está apretado, respiro con el diafragma, con la respiración torácica, y desde ahí vamos a descender las piernas con control. Una y la otra, presionando en todo momento mis manos. Si pierdo la presión sobre mis manos, es porque mi región lumbar, ¿veis?, ya se ha arqueado. Mis piernas han arrastrado la cadera en una rotación y se ha levantado mi zona lumbar más de lo deseable. Eso significa que tengo poca fuerza en mi faja abdominal, en mis músculos de la pared abdominal, que no son capaces de controlar la cadera estática cuando propongo una situación de reto de la palanca un poquito más intensa. Así que podemos empezar con una pierna flexionada, cambiamos a una pierna extendida, y luego, si queréis, podemos hacer con las dos, pero aquí ya me arrastra porque es mucho peso. Con una sería suficiente. Luego, en los avanzados veremos el hollow, que es una opción más avanzada. Por ahora, con una pierna y alternando, es más que suficiente. Podemos también hacerlo con las palancas de los brazos, que son palancas más pequeñas y que requieren menos intensidad. Hasta ahí y hasta ahí. Todo esto es un bloque, no se mueve. Mi zona lumbar mantenida, no se arquea, porque al llevar los brazos hacia atrás va a querer arrastrar a la caja torácica y va a intentar también arquearse en exceso. Si yo no tengo control, posiblemente haría esto. Y yo quiero mantenerlo, no quiero corregirlo y tampoco aumentarlo, que es ahora el reto. Por lo tanto, podemos empezar con brazos, con una pierna extendida o flexionada, y después ya integrar al bicho muerto, que es esto. Y hay mucha gente que hace esto. Mueve este brazo y esta pierna. Esto ni se mueve, esa rodilla encima de la cadera y este brazo encima del hombro. Y ahora sí. ¡Uah! Calidad, no cantidad. Despacito, buen control. Veréis que si pensamos en todos estos criterios técnicos, la cosa no es tan sencilla como a priori parece. Realmente hacerlo con control va a suponer una mayor activación de los músculos de la pared abdominal y desde luego vamos a conseguir quizás esa intensidad que sin control pues los desacreditamos o no los vemos interesante porque no supone una intensidad. Claro, no supone una intensidad porque están trabajando otros músculos como pueden ser los flexores de cadera o con bajo control, con lo cual la intensidad o el trabajo se reparte en otros grupos musculares fuera de mi objetivo de los músculos de la pared abdominal. Bien, calidad, no cantidad. Para hacerlo de forma exagerada,
con muchas repeticiones, y hasta fatigar a alguien. Ya hay por ahí mucha gente sin formación y sin conocimiento. Para eso no hace falta conocer ni tener ningún fundamento. Vamos a hacerlo bien. Una vez que yo controlo este ejercicio del bicho muerto, que es, yo le llamo el pointer supino, vamos a hacer el pointer, que el pointer es este ejercicio donde parto de mi posición de cuadrupedia y es el mismo patrón de movimiento que hemos hecho tumbado, pero ahora desde cuadrupedia. Sería este: extender, igual, extender brazo y pierna contralateral, manteniendo estable mi columna y mi cadera. Sería algo tal que así, donde vemos que está alineado el brazo, mi columna y mi pierna. ¿Qué es lo que pasa? Que hay mucha gente que no percibe lo que pasa por ahí detrás y termina haciendo cosas como estas. ¿Veis? Se pierde la estabilidad de la columna, la cadera oscila, este brazo posiblemente no llegue arriba y como quiero subirlo, lo que hago es hiperextender. Surgen un montón de compensaciones que ya no es el pointer, es algo que se parece, pero no es el pointer. El pointer es un ejercicio que debe ser exquisito, limpio, que dé gusto verlo. Y para eso, ¿cómo lo conseguimos? Ya sabéis que tengo solución y recurso para todo. Y no hay mejor recurso que... sí, señor, la pica. Siempre a mano, siempre dispuesta. Es un gran compañero de ayuda, barato, económico, indestructible. Este recurso nos va a servir para tener conciencia de si mi columna está estable o ha perdido su estabilidad. Este recurso ya lo veíamos el otro día con la ejecución del push-up, donde también necesito tener control sobre mi cadera porque debe ser la columna como un bloque. Y ahora es el mismo criterio. Mi columna es un bloque. Esto ni se mueve, como si estuviese soldado. Yo puedo mover mis brazos, mis piernas, retarlo, pero esto ni se mueve. Porque ese es el verdadero objetivo del entrenamiento, retar la estabilidad. Y yo soy capaz de garantizarla. ¿Vale? ¡Oh, estupendo! Pues nos colocamos la pica detrás de la espalda. Acordaros que siempre debíamos mantener esos 3 puntos en contacto de cadera o región interglútea, dorsal y cuello empaquetado, el occipital pegadito a la pica, doble papada, esta posición. Desde aquí debería ser capaz de hacer el pointer. ¿Cómo sujetamos la pica? Pues la colocamos detrás de la camiseta, por eso lo de llevar una camiseta ajustada, un top, algo que nos permita introducir la pica por detrás y mantenerla ahí, bien sujetita. ¿Veis? Ya tengo mi criterio, mi recurso para realizar el pointer con buen control. Cuadrupedia, el abdomen abrochado, 3 puntos en contacto, región de la cadera, por eso no hay que estar aquí, sino sacar un poquito el culillo hacia atrás, que veamos que la región lumbar se mantiene en su curva natural. Quiero que esté mantenida la región lumbar, no quiero ver que no existe, que está desaparecida. Podemos entrar los deditos por debajo y entran perfectamente mis deditos. Y los otros 3 puntos en contacto, cadera, dorsal, occipital, y acordaros que el occipital no es esto, sino esto, cuello empaquetado, ¿de acuerdo? Cuadrupedia, bien alineado, es un bloque, y ahora vamos a levantar brazo, pierna contralateral, manteniendo esos 3 puntos en contacto, y la pica me va a informar de si lo hago correctamente o si tengo alguna compensación. Bien, cuadrupedia, estable, brazo, pierna contralateral, 3 puntos en contacto y apoyo. Vamos con la otra. Estupendo, da gusto
Da gusto, se me saltan las lágrimas de alegría cuando veo a alguien haciendo esto correctamente. Daros cuenta que es esta posición, bien alineado, y no es esto. Se ha perdido la curvatura lumbar, se ha aumentado, y de esta forma tengo una información de llevar mi cabeza bien alineada, y si mi cabeza está bien alineada, posiblemente la región torácica también lo esté. Y si pierdo el control sobre la cadera, me va a informar la pica. Si tenemos a alguien que nos ayuda, podemos hacerlo, y que alguien meta la mano en el hueco lumbar y yo debo notar sus dedos. Por eso, como entrenadores, podemos asistir metiendo los deditos por debajo y que se mantenga el contacto con los deditos para asegurarme que mi región lumbar se mantiene, que no desaparece y que tampoco se aumenta excesivamente. Ahora, generalmente, al elevar brazo y pierna contraria, la región lumbar tiende a exagerarse, tiende a acentuarse, perdiéndose el contacto con los deditos. Así que yo debo mantener el contacto con los deditos y los 3 puntos con la pica. Este, al igual que el anterior, lo podemos hacer primero a un brazo o a una pierna, y esta pierna no es cuestión de llevarla hacia arriba, sino hacia atrás, y mantener mi cadera estable. No quiero llevar mi cadera hacia atrás y que se produzca esto, que la cadera ha rotado. Si lo vemos desde atrás, esto sería estable, y esto sería ya mala estabilidad. ¿Veis cómo ha oscilado la cadera? Eso significa que mis músculos, en este caso los oblicuos, no son capaces de mantener ese control y esa estabilidad de la cadera. Bueno, parece sencillito esto del pointer, pero no lo es. Y cuando hagamos el pointer, yo siempre tengo un recurso muy útil, que es el de cerrar los ojos. Cuando hagamos el pointer y lo tengamos bien alineado, vamos a cerrar los ojos. Si cerramos los ojos, vamos a notar cómo mi cuerpo va a ir buscando otras vías de información postural. En este caso son los usos musculares. No vamos a entrar en fisiología, pero el caso es que a veces cerrar los ojos me propone una situación de reto mayor para que mi core, mis músculos, mi sistema nervioso vaya buscando otras vías de información que generalmente no las utilizamos. Entonces, para esas personas que buscan estabilidad, mejora motriz, devolver habilidades y motricidad, me interesa quizás más cerrar los ojos o proponer situaciones donde controle la estabilidad a un apoyo, situaciones como esta, que el otro día la veíamos, son motrizmente mucho más enriquecedoras que hacer más repeticiones o, peor aún, poner más peso. No se trata de carga, sino de reto en la estabilidad, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos a la plancha lateral. La plancha lateral es un gran ejercicio, pero la mayoría de gente lo hace mal, de forma incorrecta, porque tradicionalmente ha evolucionado, ha trascendido la plancha larga. ¿Qué sería esta? No es mala intención, no es mala idea, porque la plancha lateral lo que me propone es una situación de reto estabilizador para los músculos del core, en este caso los oblicuos, para evitar que caiga la cadera, sin participación excesiva de los flexores de cadera, con lo cual, como los flexores de cadera ya están por ahí un poco dando la lata y siempre quieren ser protagonistas y llevarse toda la carga, en esta situación no les dejo actuar y trabaja esa pared abdominal sin involucrar a los flexores de cadera. La idea es buena, la idea es buena. ¿Qué es lo que pasa? Que el problema lo tenemos en la rodilla. Esta situación no es mecánicamente natural y desde luego es un poco agresiva para mi rodilla. Y no solamente es agresiva a nivel articular, que a ver, si estoy sano, fuerte y soy joven, tampoco pasa nada, no hay que llevarse las manos a la cabeza, pero esas personas que ya tienen
bajo nivel de condición física, desgaste articular, problemas de rodilla y sobre todo chicas que caen en valgo, este ejercicio desde luego no les viene nada bien. Y no tengo necesidad de hacer ese ejercicio e insistir en él, porque tengo una variable que para mí me gusta muchísimo más, que el otro día la veíamos, que es, en vez de hacer obligatoriamente la plancha larga, hacerla la plancha corta, es decir, con la rodilla de apoyo flexionada. De esta forma liberamos a la rodilla, a la articulación de la rodilla, de una carga agresiva para ella. Pero no solamente eso, sino que cuando hacemos esa plancha larga, hay un grupo muscular que también interviene, que es el glúteo medio, que me interesa, pero también el tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata es un músculo pequeñito que tenemos aquí y que se continúa con la cintilla iliotibial que va a lo largo de la pierna y llega hasta la tibia. Es muy largo toda esa cintilla iliotibial, y el problema de esa cintilla iliotibial es que suele estar con exceso de tensión, suele tensionarse, es un tejido fascial, de colágeno, que tiende a acumular tensión y tiende a quedarse acortado y genera una situación de valgo de rodilla. Se tensiona y lleva las rodillas hacia el interior. Por eso os decía antes que no me interesa sobre todo en las chicas, porque las chicas con su pelvis un poquito más ancha van a intentar, o su mecánica es de caer en valgo, y yo no quiero que este ejercicio me aumente ese riesgo de valgo de rodilla y me dé problemas en la rótula. Por lo tanto, ¿cómo anulo al tensor de la fascia lata y tensión sobre la cintilla iliotibial? Flexionando la rodilla. Ventaja sobre ventaja, sigo teniendo mi trabajo de la pared abdominal y anulo, quito de la ecuación que me molestaba al tensor de la fascia lata. Y desde ahí podemos hacer este, que es el más sencillito, desde abajo hasta arriba. Esta pierna la podemos extender desde abajo hasta arriba y nada, la puntita del pie solamente. Si tengo buenos niveles de fuerza, la elevo. Y solamente esto, no quiero esto, porque entonces vuelve a actuar el tensor de la fascia lata, es solamente ahí, un poquito. Puedo hacer círculos, o puedo llevar esta mano atrás, o llevarla arriba, o coger una mancuernita, una pesita, y hacer círculos aquí para intentar retar a los músculos del core. Importante, este brazo de apoyo, que no esté aquí, sino ahí, empujando. Debe estar activamente colaborando en la posición correcta. Por lo tanto, esta posición, esta plancha corta, me da muchos más beneficios, y sobre todo, el riesgo me lo reduce al mínimo. Habrá gente que dice, es que ahí ya no siento la intensidad. Me parece muy bien, vete a otro ejercicio, ya la plancha lateral no es el tuyo, ¿de acuerdo? No tenemos por qué volver a actuar sobre la plancha larga. No me interesa, no me compensa. La plancha corta, y tengo esas variaciones. Desde aquí, delante y atrás, o luego lo veremos, enlazarla. Plancha lateral, plancha prono, plancha lateral, plancha prono, plancha lateral, alternando, irla hilando, creando una secuencia, un movimiento más que mantenerla. Luego hablaremos de eso detenidamente. Por lo tanto, mi plancha lateral corta, con la rodilla de apoyo flexionada. ¿Qué más? Vale. ¿Qué pasa con los giros? Los giros, este ha sido uno de los más tradicionales, que en teoría, no sé por qué, se pensaba que si hacías eso toda la tarde, reducías la cintura. Son estas cosas que han pasado de década en década y se han quedado como verdades de fe. Y es todo falso, es un mito. No reduce la cintura. Es más, esto es muy agradecido. Puedo estar aquí toda la tarde
que no van a hacer un gran trabajo de los músculos abdominales. Por eso puedo estar aquí toda la tarde sin fatigarme, y al final lo que estoy haciendo es una situación de rotación de las vértebras, sobre todo lumbares, que lógicamente no es lo mejor para ellas. Si lo hacemos una vez no pasa nada, pero hacerlo de forma sistemática, 400 y con inercia, o con la barra olímpica, eso es un dinosaurio de gimnasio el que está haciendo todavía eso. No hay que hacer los giros con pica, no se hacen, ¿de acuerdo? Solamente me dan problemas y desde luego no dan ningún beneficio. Fuera. Pero tenemos opciones. Mis opciones para hacer trabajo rotacional, que además me interesa porque yo quiero que mi región torácica mejore en rotación, pero, y eso es importante, sin arrastrar a la región lumbar, o al menos en la medida de lo posible, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Pues os voy a decir. Lo vamos a hacer siempre con la cadera en flexión. Si yo flexiono mi cadera, ya solamente puedo hacer rotación torácica. Y desde aquí apoyo las manos en empuje contralateral, ¿veis? Desde aquí ya tengo un apoyo estable sobre el que traccionar, y lo que podemos hacer es levantar un poquito las rodillas y hasta el suelo. Nada, 45 grados. Y bajar despacito. Subo y bajo despacito. ¿Qué otra opción tengo? La veíamos el otro día. Cojo la pica debajo de mis rodillas y ya solamente roto hasta que la pica, el extremo, toque en el suelo. Brazos en cruz, toco, 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 y así evito un giro excesivo. Seguramente estáis pensando, ¿y este ejercicio? El de los giros rusos, estupendo ejercicio que todo el mundo comparte. Mal, 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 muy mal, muy mal. Hay que estar muy desactualizado, no hay que tener ningún conocimiento para hacer eso. No hay que hacer ese ejercicio, es tremendamente agresivo y lesivo para la espalda, para la zona baja. Dejad de hacerlos, de verdad, aunque ese instagramer, esa chica guapa y ese capitán con abdominales lo haga, no hay que hacerlo. No tienen el conocimiento actualizado, seguro, seguro. ¿Por qué? Ya os he dicho antes que en el momento en que me pongo en esta situación, pierdo la lordosis lumbar, ¿veis? ¿La puedo extender? Ah, sí, pero es que yo lo hago así. No, no, no. Así ya se ha perdido, ya está plana, ya está asomando, y es fácil que termine cayendo. Y además no es ese el problema, sino que además de estar en flexión, lo que hago es rotarla. Además de flexionarla, la roto. Si yo quiero dañar al disco intervertebral, dañar esos anillos de fibrocartílago, lo mejor es colocar las vértebras en flexión y rotarlas, y este ejercicio me lo produce. Si además cogemos una mancuerna y giramos más, y giramos contralateral las piernas, pues peor todavía. Si gente inconsciente, hay de sobra, de sobra. Hay gente que intenta asombrar al resto con ejercicios más intensos, y yo siempre digo, más no es mejor, mejor es mejor. Y ese plus de intensidad no es mejor. Consigue, vale, un poquito más de trabajo, pero el riesgo no está aquí, sino ahí. Lógicamente ese ejercicio no me interesa nunca. Yo no lo hago, no lo recomiendo, y os recomiendo que no sigáis a nadie que los hace. ¿De acuerdo? Así de claro. Las cosas por su nombre. Son de estos ejercicios que todo profesional con conocimiento sabe que no hay que hacerlos. Y ojo, que también vamos a ver algunos ejercicios en métodos de cuerpo-mente como estos.
estamos en lo mismo. He perdido mi estabilidad lumbopélvica. Y además estoy proporcionando una situación de carga encima de esa región lumbar perdida, ¿no? De esa estabilidad perdida. Que los hagamos de vez en cuando, no pasa nada, no hay que ser tan radical, pero a mí, desde mi punto de vista, me chirría mucho. No me gustan, no me gustan. Tengo otras opciones muchísimo más interesantes. Hay contenidos de estos métodos de cuerpo-mente que me encantan y siempre los incluyo, pero justo ese no me gusta por lo que acabamos de hablar. Y tengo esas opciones. Más cositas. ¿Qué pasa con la plancha prono? La plancha prono estática la veremos luego en la siguiente sesión, porque vamos a ver variaciones sobre ellas y luego un día os haré un especial sobre la plancha prono. El único problema que pasa con la plancha prono es que todo el mundo hace esta. Y con esa idea de mantenerla 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, ya os digo que gente inconsciente hay de sobra. Los ejercicios o las posiciones estáticas las debo mantener durante 15, 20 segundos como mucho. Después de ahí, cambio a otra posición. Esto ya lo veremos otro día en detalle, pero ya os adelanto que no hay necesidad y que no es cuestión de mantener la plancha prono más de 20, 30 segundos, ya es demasiado.